Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan hasta ahora en las diferentes plataformas del Ministerio del Fuerte Pregón. Gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar esta semana y gracias a Dios porque nos ha permitido estar con vida. Gracias a Dios porque hemos tenido un lugar donde descansar y nos ha provisto de todas nuestras necesidades. Bien, invitarles nada más a que ustedes puedan acompañarnos a compartir la programación a través del Ministerio del Fuerte Pregón en YouTube. Tenemos 2 canales. También en Facebook tenemos una página como Ministerio del Fuerte Pregón. Ahora quiere escucharnos, también lo puede hacer a través de nuestra página web iglesiaelfuertepregón.net. Ahí usted tiene la radio. O puede descargar la aplicación para teléfonos Android Iglesia el Fuerte Pregón. También lo puede hacer a través de Noves Radio como Radio Iglesia el Fuerte Pregón y también a través de MyTuner Radio y de igual manera Radio Iglesia el Fuerte Pregón. Bien, recordad nada más que estamos estudiando esta escuela sabática, el origen del pecado, en su parte número 2, bajo el subtítulo El gran conflicto se traslada a la tierra. Bien, nada más pedirles que me acompañen a orar antes de empezar esta escuela sabática. Oremos. Querido Dios, que moras y reinas en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Señor, en esta mañana queremos pedirle de favor que nos acompañe en el estudio de su palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, y que su Espíritu Santo descanse no tan solo sobre mí, sino también sobre todos aquellos que van a ver este resumen y que lo están viendo en vivo. A nuestros amigos que nos ven en las diferentes plataformas. Gracias, Señor, y bendíganos con su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, lo que es la inspiración para toda esta semana nos dice, deseado a toda la gente, la página 711, por su vida y muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás quedaron refutadas. Dios había dado al hombre una evidencia inequívoca de su amor. Así que, hermanos, esto es lo que es la meditación para toda esta semana. Y vemos claramente de que no porque Cristo murió en la cruz, su justicia destruye su misericordia. No, las dos siempre están juntas. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y a través de su muerte, la muerte de Cristo, quedó demostrado de que sí se puede obedecer la ley de Dios en esta tierra, siempre y cuando con la ayuda de Cristo Jesús. Bien, hoy nos toca la pregunta número 5. Y nos dice de la siguiente manera la pregunta número 5. Ya vamos a entrar en tema. Entonces, dice, ¿qué perdieron Adán y Eva por causa de su pecado? ¿Y qué vino al mundo como consecuencia de ello? ¿Qué perdieron Adán y Eva a causa de haber pecado contra Dios? Y aún más, ¿qué vino a este mundo por causa del pecado? Bien, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, Dios los creó. Varón y hembra los creó. Sigue diciendo, y los bendijo Dios, y les dijo, Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, vemos aquí claramente de que Dios le había dado el dominio a Satanás en esta a Adán en esa tierra. Dios le había dicho que él iba a ser el que iba a gobernar esta tierra, Adán. Iba a ser el mayordomo de esta tierra. Pero cuando Adán y Eva pecan, hermanos, ese dominio pasó ¿a quién? A Satanás. No tan solo entró el pecado, sino que también el dominio que Dios le había dado a Adán sobre esta tierra, Satanás pasó a ser de Satanás. Vamos a ver 2 textos más que nos dejan un poco más claro este asunto, que lo podemos encontrar en Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué entró el pecado por un hombre? ¿Qué entró en el mundo por un hombre? El pecado. O sea, a través de Adán y Eva.
Y por el pecado que entró, la muerte. No tan solo perdió el dominio de esta tierra, sino que entró el pecado a este mundo y más aún entró la muerte a todos. Y sigue diciendo, y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué, hermanos? Por cuanto todos pecaron. Ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al pecar Adán y Eva, lo único que consiguieron es que la muerte llegue a este mundo. Perdieron el dominio que Dios les había dado sobre esta tierra y más aún, la muerte llegó a este mundo. Bien, hay una cita que nos deja aquí la escuela sabática, Patriarcas y Profetas. La página 52 y 53 nos dice de la siguiente manera. Y este resumen lo hacemos así, hermanos, para que usted pueda ir a su casa y escudriñar más. Pueda en su casa estudiar un poco más. Léase el libro de la redención y la historia de la redención. Habla un poco más sobre este tema. Lea versículos sobre estos temas que estamos tratando y así su mente se va a ampliar un poco más en el tema que estamos tratando. Bien, dice esta cita en Patriarcas y Profetas, páginas 52-53. No solo el ser humano, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de redención. Dice que no tan solo el humano, no tan solo el hombre había caído, hermanos, bajo la maldición del pecado, sino también la tierra. La tierra fue afectada. Y sigue diciendo, al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. Se le dio el dominio de esta tierra cuando fue creado. Dios le dio el dominio sobre esta tierra. Y sigue diciendo, pero al ceder a la tentación, al caer en pecado, cayó bajo el poder de Satanás. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. Ese dominio que Dios le había dado, ahora pasó a ser de Satanás, porque ahora no era Dios a quien Adán servía, sino entregó su dominio a Satanás. Sigue diciendo, de esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, como dice en 2 Corintios 4:4. Y sigue diciendo, él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Usurpar, robó ese dominio. ¿A través de qué? De la mentira. Bien, pero sigue diciendo la cita y termina de una manera maravillosa. Dice, pero Cristo, mediante que su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo Adán, o sea, por Cristo. Hermanos, gracias a Dios que siempre Dios tiene un plan. Y hermanos, al ceder Adán a las influencias del enemigo, al caer en pecado, al darle ese dominio que le fue otorgado a él, al darle a Satanás ese dominio, Cristo a través de su muerte, a través de su vida, vino a recuperar ese dominio. Lo recuperó y también vino para poder salvar al hombre del pecado. Así que la única manera en que tú y yo podremos ser salvos es a través de Cristo, a través de aceptar su sacrificio por fe, a través de vivir de toda palabra que sea de la boca de Dios y que siempre, hermanos, dependamos de Dios. Es la única manera de poder llegar al cielo. Es la única manera por la cual cada uno puede tener acceso al cielo, aceptando ese maravilloso sacrificio que Cristo hizo allá en la cruz y obedeciendo no tan solo una parte de la Biblia, sino también toda su palabra y su ley. Así que, queridos hermanos, la enseñanza que hoy vemos es que a pesar que Adán perdió el dominio, Cristo lo vino a recuperar, lo recuperó. Y más aún, nos dio esperanza de vida eterna. Así que les animo a que ustedes puedan estudiar un poco más la palabra de Dios
y ver ese plan maravilloso que Dios ha ideado para cada uno de nosotros, para que podamos cada uno de nosotros llegar a ser salvos mediante Cristo Jesús. Vamos a orar entonces en esta mañana para terminar ya nuestra escuela sabática. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Querido Dios, gracias por ese amor infinito que usted ha manifestado a través de su Hijo amado. Gracias por ese sacrificio, Señor. Ahora ayúdanos a aceptarlo a nosotros por fe y a vivir de una manera que alabe y glorifique su nombre. Querido Dios, bendíganos en este día en todo lo que hagamos y que siempre, siempre, Señor, usted esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias por haberme acompañado. Recuerden compartir la programación de la radio que está 24 horas. Dios los bendiga a todos. Un feliz día.